televidentes, aquí comienza Balance Financiero. Nosotros muy satisfechos de volver al aire para todos ustedes. Pasó la Semana Mayor, ¿qué más pasó? Pasó el Día de la Mujer, esperamos el Día de la Secretaria, todo eso es para las mujeres. Y el Día de las Madres después. Nosotros satisfechos reitero, de volver al aire para todos ustedes, pasar ya la Semana Mayor. Y sobre todo en un programa especial como es el de hoy, aunque tenemos la ausencia de nuestro hermano Alcedo Ramírez, causas atendibles, así que en breve vamos a estar con ustedes, vamos a traerles con mucho agrado detalles de lo que es el auténtico proyecto de reforma tributaria, que no es más que el intento de un pacto fiscal tal y como está incluido en la ley 0112, la ley de competitividad. Entonces, este proyecto magistralmente calzado por el directo colega y especialista fiscal Francisco Canahuate, intenta resolver la problemática fiscal del país en cuanto a recaudaciones, en cuanto a tasas, de manera que es un híbrido, es un puente entre el contribuyente y el organismo recaudador, en este caso el Estado Dominicano, y de mucho interés para el país, y que ya está cobrando notoriedad y está siendo la comidilla de los escenarios no solamente fiscales sino también económicos y comerciales del país. Nosotros llegamos a nuestros televidentes por la fina cortesía de los supermercados Bravo. Los supermercados Bravos son los expertos en vender barato, los líderes en horario, los líderes en precio y los líderes en calidad. También llegamos a todos ustedes por la cortesía de la Rosa del Molino, el más selecto de todos los selectos, la novia de Villa, que es líder en los baby shower, y BDO Senfa, la institución vanguardista en entrenamientos técnicos profesionales en República Dominicana. Vamos a una breve pausa, vamos a regresar con unos breves comentarios para entonces entrar en materia con Francisco Canahuati y Norma Aide sobre el proyecto de un pacto fiscal, una reforma integral como la está necesitando la República Dominicana. Volvemos. En lo que nos preparamos para entrar en materia con los detalles del proyecto de ley que establece un pacto fiscal, una reforma tributaria integral en República Dominicana, pues tenemos para comentarle a ustedes quizás lo más novedoso de los últimos días, y ha sido la reducción en la tasa pasiva por parte del Banco Central, lo que se llama el overnight, en 50 puntos, que es bastante sustancioso. Por más de un año estuvo congelada en 6.25%, mientras que al rebajarle 50 puntos se establece en 5.75%, y esto todo como una respuesta a la anunciada alza de la tasa activa practicada por el sector financiero, y al cual el Banco Central alega no encontrarle explicación alguna, porque el Banco Central, si bien recordamos, hizo un incremento de 2 puntos, o devolvió en 2 puntos lo que es el encaje legal, ya que había sido reducido en 5. Y el gobernador entiende que la Junta Monetaria debe tomar medidas al respecto. No obstante, ocurrido esto, ya en la segunda semana, tenemos reportes de que no ha habido ninguna modificación, ningún impacto en la tasa cambiaria no, en la tasa de interés activa por parte del sector financiero formal de República Dominicana. Para muestra un botón, el banco oficial, el banco que maneja los recursos del Estado, pues para las pymes nos reportan tasas que bordea el 24% anual, director, que eso es mucho. 24% es casi un 2% mensual, comparada con la tasa pasiva, que está por debajo de un 7% anual. Caramba, 7 cabe casi 3 veces en 24, o más de 3 veces, más de 3.25 veces, algo así, 3 1/4, 3.
0.10 veces por la diferencia en la brecha entre la activa y la pasiva. Pues en algún momento deberá haber una revisión en estas tasas, porque muy bien que fluía la economía cuando el inversionista, el sector empresarial podía desarrollar proyectos utilizando recursos ajenos, que es el manejo financiero adecuado, porque la tasa sí permitía compartir entre costo financiero y utilidad, pues la carga financiera y los recursos que obtenía o que obtiene del sector financiero. Pues ya estamos a la expectativa de que por favor el 15, el 14, el 12, el 13 punto tanto, como se venía manejando entre año 2013 y principios de 2014 o mediados de 2014. En otro orden está la situación de la Cumbre de las Américas, la séptima desarrollada en Panamá, donde, bueno, por primera vez en muchos años se ha producido una atracción total, para citar el cine, respecto a los temas y las personalidades que confluyen en esta Cumbre de las Américas. El tema Cuba, Estados Unidos, la presencia de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, la presencia de Raúl Castro, también presidente o primer ministro de Cuba, así como la presencia de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y en otro orden, la coalición de expresidentes, incluyendo España, ahí vemos a Aznar, que han conformado un bloque para restablecer lo que ellos llaman la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Dará mucho de qué hablar. Entre tanto, el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, se ha concentrado en la internacionalización de las pymes, la necesidad de que se reconozcan y que se le den mayores garantías a las pequeñas y medianas empresas, siguiendo su discurso, siguiendo su temática de auxilio a los más desposeídos. Tenemos que ir a una pausa porque ya llegó el momento de hablar de reforma tributaria. Estos temas están apasionantes. Cuando viene a ver, nos tomamos todo el tiempo hablando de esto. Y entonces el reloj del director, que corre un poquito rápido, pues nos invita a que hagamos esta pausa y entremos en materia con lo que es el proyecto de una reforma tributaria integral y consensuada. Pausamos. Bienvenidos amigos a nuestro segmento, hoy un tanto largo, nuestro segmento impositivo, pues como dijo Hermógenes antes de presentar el último segmento, nosotros hoy vamos a tener esta presentación de propuesta de reforma fiscal integral a cargo de Francisco Canaguate, y que es un trabajo que él ha realizado para la CRES, que es el centro, a ver, económico. El Centro de Estudio Económico Sostenible. Exactamente, que dirige el señor Ernesto Selman. Es el vicepresidente ejecutivo. Exactamente. Nosotros, pues ante todo, primero déjame saludarte. Sí, eso es lo primero, saludar a los amigos televidentes también, y a ti desearte un tiempo feliz en esta etapa donde nos encontramos. Así es, la Pascua de Resurrección. La Pascua de Resurrección, y a los amigos televidentes que también resuciten a una nueva vida de paz, de amor, de fraternidad, de colaboración, de integración familiar. Así es. Bueno, Francisco, yo sé que ustedes han estado pues por todos los medios presentando lo que es esta propuesta de reforma fiscal integral tan esperada por la mayoría de los actores económicos y de la gente del quehacer impositivo y económico del país. Y ustedes han ido pues a diferentes medios. Obviamente nosotros teníamos que por aquí presentar pues un poquito más detallado, porque en los otros pasados programas hemos estado grabando y presentando lo que fue tu presentación formal en la primera vez que se hizo.
Y ahora pues queremos adentrarnos un poquito dentro de esa contenido. Exacto, en el contenido de esa reforma fiscal integral, de qué se trata, qué es lo que nos espera a nosotros, los ciudadanos, los que pagamos impuestos, con esta nueva reforma fiscal integral. Mira, el sistema tributario dominicano tiene una gran complejidad. Una administración tributaria que ha ido perfeccionando los procesos, pero el sistema no ayuda mucho. Entonces crea dificultad para el cumplimiento y se ha ido basando fundamentalmente en incremento de tasas y creación de nuevas figuras impositivas. Y esto ha ido impulsando de alguna manera hacia la informalidad a muchos sectores de la economía. Entonces se está dando una situación preocupante, donde a los que estamos cumpliendo con las obligaciones se nos está sobrecargando y los demás están quedándose fuera del impacto de la tributación. Resultado, han crecido las recaudaciones nominales, pero se han mantenido estancadas o han disminuido en términos relativos. Entonces, en un ejercicio que debo felicitar al CRES y a su junta directiva que tuvo esta feliz iniciativa, hay un punto que es la ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su artículo 36 contempla la necesidad de establecer entre los pactos un pacto fiscal que debe pasar por una reforma tributaria integral y por una ley de responsabilidad fiscal. Dentro de ese contexto, el CRES lo que ha hecho es, en vista de que no se ha completado esa parte del proceso que debió estar aprobada en enero de este año, lo que ha hecho es retomar esto como base para el pacto fiscal. Dentro de ese contexto, pues, me pidieron que colaborara por la afinidad que tenemos de pensamiento en cuanto a esta materia, y yo con mucho gusto, pues, he estado colaborando con esto, porque creo que es de altísimo interés nacional. ¿Qué fue lo que hicimos? Cuando ellos me plantean las inquietudes que tenían, me dijeron, ¿qué es lo que conviene hacer aquí? ¿Un nuevo código tributario? ¿O qué recomendación técnica hay? Yo le dije, mira, el código tributario actual ya tiene un asentamiento real en la sociedad dominicana, porque data del año 1992 y ya pasa de 20 años, más de 20 donde años. hay una historia, donde hay una aceptación social, hay una jurisprudencia y hay muchos elementos que deben ser resueltos, pero el contenido global creo que debe ser la base para el trabajo. Entonces lo que hicimos fue precisamente trabajar sobre lo que está vigente. El código actual tiene 5 títulos, y lo que hicimos fue comenzar desde el título 1 y recorrerlo completo, haciendo su poda, sus adecuaciones, su perfeccionamiento, para lograr que esta nueva legislación, una vez convertida en ley propiamente dicho, tenga la capacidad de permitir el desarrollo de las actividades económicas constantemente en crecimiento, que por efecto tributario no se cierren los negocios, sino todo lo contrario, que se estimule el establecimiento de nuevos negocios y de nuevas líneas de negocios, de manera tal que el crecimiento sostenido venga por la transparencia y por el crecimiento real de la economía, con lo cual habrá un mayor nivel de empleos formales, de empleo de calidad, y habrá un sostenido incremento en las recaudaciones, no en términos nominales solamente, sino en términos relativos, que es lo que debe ocurrir. Y reducir la informalidad y la evasión. Precisamente, la elusión, la evasión y la informalidad
son como muy Ajá. cercanos. Antes de que tú continúes, yo vi ese término en la propuesta, evasión y elusión. ¿Cuál es la diferencia? La elusión, para comenzar por el último término, es la utilización de los vacíos que tiene la ley o la autorización para desgravar haciendo uso de leyes especiales. Ok. La evasión es simplemente un incumplimiento. Un incumplimiento. En la elusión tú lo que haces es evitar el impacto de una base imponible y de la aplicación de una tasa, haciendo uso de la propia ley. Ok, perfecto. Entonces todo esto pues se ha ido ajustando en varios elementos, en varios aspectos, y hemos logrado un documento que, como ha visto precisamente en la prensa nacional, y debemos darle también las gracias a todos los medios que han dado apoyo ampliamente, divulgando su presentación, y este documento íntegro está colgado en la página del CRES. Quiere decir que cualquier ciudadano puede ver el proyecto en extenso, porque se trata de una disposición precisamente para que el país lo asuma. Y también está en la página de la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, que también debemos agradecer a la Dirección General de Impuestos Internos, que ha colgado parte de lo que han sido los comentarios formulados fundamentalmente en el Listín Diario, en el periódico Hoy y en el Nuevo Diario. Sí. Y creo que también harán uso de otros, pero eso por lo menos son los que he visto que están colgados ahí, que recogen con amplitud lo que fue el contenido de la presentación. Tú, el título 1. Eso te iba a decir. Tú al principio dijiste que se trabajó en base a los 5 títulos del código. ¿Qué se hizo en el título 1? En el título 1 hubo varios cambios. El primero es actualizarlo acorde con el nuevo texto constitucional. Con la Constitución de la República. Con la Constitución de la República. Okay. ¿Qué ocurrió con esto? El Código Tributario estableció un tribunal contencioso, tributario y administrativo. Pero la Constitución de la República cambió estos conceptos y estableció el Tribunal Superior Administrativo. Okay. Entonces todo el texto del Código Tributario que estaba vinculado con este tribunal quedó en obsolescencia. Okay. Entonces lo que hicimos fue en esta parte tomar todo el rigor de la Constitución, sí, y de las nuevas legislaciones que se han estado dando para ponerlo en consonancia con ella. Y también se han tratado elementos que no son impuestos, pero que contribuyen mucho a la simplificación del cumplimiento tributario. Una parte es, por ejemplo, la frecuencia en el pago de retenciones. ¿Qué ocurre? Hoy día una empresa se ve en la obligación de tener un personal nada más para tomar varios días de vencimiento para el cumplimiento mensual de los tributos. Entonces se ha planteado establecer un solo día, el día 20 de cada mes, y un formulario único para que todos los conceptos sujetos a retención en la fuente estén consolidados, y de esa manera tanto la administración tributaria como los contribuyentes se van a ahorrar mucho tiempo, muchos recursos, y también desaparecerán notablemente las inconsistencias. Ay, qué bueno. ¿Por qué? Porque en la medida que se va declarando y viendo la conciliación de las informaciones, sí, inmediatamente tanto el contador de la empresa como la administración tributaria pues van a ver en línea prácticamente algunos errores que pudieran aparecer y corregirlo en el momento de la presentación. Y con esto no se perjudica el fisco, pero ahorra costos significativamente a la empresa en cuanto al tiempo que necesita dedicar para el cumplimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que habrá un día de una altísima recaudación, que es el día 20 de cada mes. No habrá el día 10, no habrá el día 5, no habrá en las otras fechas, pero esto
simplifica la cosa. Otro Bastante. elemento que se toma es el del artículo 27. Ujú, El artículo 27 del título 1 ujú. establece el interés indemnizatorio, que no es una tasa fija, sino un porcentaje, Un un exacto. 30% por encima de la tasa bancaria. La DGI se había quedado callada y tenía por muchos años 1.73 como tasa de interés bancario, Ujú. como tasa de interés indemnizatorio. Indemnizatorio. Pero ¿qué pasa? Que la tasa bancaria se habían reducido de manera significativa, prácticamente entre el 9 y el 11, el 12%. Sí. Entonces, si le cobraba el 1.73, estaba en un 20% aproximadamente. Pues afortunadamente, la DGI, después que salió la propuesta, parece que tomó en cuenta que había una situación irregular Y la bajó. y procedió a hacer lo correcto, Ujú. y ya ha publicado que a partir del día 1 de mayo este interés indemnizatorio, en lugar de 1.73% mensual, va a ser 1.10% Exacto. mensual, lo cual está muy próximo A lo que ustedes a proponen. lo que manda la ley. Sin embargo, lo que nosotros consideramos es que es preferible una tasa fija De uno. que no esté sujeta a esos vaivenes, Sí. y entonces se establece el 1%. Alguien podría decir, eso es muy bajo, y entonces el contribuyente podría sentirse tentado Ujú. a diferir el pago y pagar esa sanción. Sí. Pero resulta que cuando el contribuyente entre en mora, no paga solo el interés indemnizatorio, sino también el recargo El recargo, moratorio, claro. que eso se ha mantenido inalterable. Exacto. El 10% del primer mes y el 4% mensual indefinidamente. Claro. Quiere decir que pagará el 11 cuando se atrasa un mes y pagará el 5 cuando se atrasa indefinidamente los demás meses. Exactamente. Están haciendo una seña Sí. por aquí. Vamos a una pausa comercial en breve, pero retornamos de inmediato con este tema súper interesante porque vamos a entrar ahora a lo que es el título número 2. No se vaya. Regresamos pues aquí tratando con Francisco Canahuate pues esta propuesta de reforma fiscal que conjuntamente con la gente del CRES pues nos trae como primicia al país. Esta reforma fiscal, ya hemos hablado del título número 1, vamos ahora a hablar de la modificación al título 2, que es el que trata específicamente sobre el impuesto sobre la renta. Sigue siendo impuesto sobre la renta, Exacto. pero cambian algunos elementos. Muy bueno que estoy lloviendo por aquí. Algunos elementos. El primer punto es tratar de mantener los conceptos sin desviar la realidad del cumplimiento. Okay. Porque cuando hay muchas figuras sueltas que no responden a conceptos propiamente de la tributación, sino a la necesidad financiera de un momento, esto un poco desvirtúa el cumplimiento tributario. Sí. Entonces, la primera parte que se ha planteado es la reducción de las tasas. Sí, lo que siempre hemos abogado por aquí. Es lo primero, porque eso es como la llave para la transparencia. Claro. En la medida que las tasas impositivas son muy altas, desalientan el cumplimiento. Claro. Se erosiona la base imponible. Claro. Y el impuesto no es una tasa. El impuesto no es una base. El impuesto es un producto que resulta de multiplicar una base por una tarifa, por una tasa, por una alícuota. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo una tarifa alta, muy alta, pero no tengo base para aplicarla, mi recaudación está en el suelo. Claro. De hecho, cuando teníamos la ley 5911, la tasa para las personas físicas, el impuesto complementario, iba desde un 3 hasta un 70%.
Sin embargo, cuando se analizaba el cumplimiento tributario, no llegaba a un 10%, Así es. porque la base imponible desaparecía, se erosionaba por completo. La tasa para las corporaciones iba de un 10 a un 46%, y había un 2% adicional, quiere decir que llegaba a un 48%, y la tasa efectiva de tributación estaba en un 12%. Entonces, las altas tasas no dicen altas recaudaciones. Las altas tasas dicen elusión, evasión y escape por cualquier medio de la base. Cuando yo hago esa erosión de la base imponible y tengo mi tasa muy alta, al final me quedo con la tasa alta sin tener base a que aplicársela. Aquí se ha legislado para tener impuestos mínimos, por ejemplo, el impuesto a los activos como un impuesto mínimo, que tampoco responde a un nivel, digamos, sostenido de crecimiento en las recaudaciones, ni tampoco trae equidad al sistema tributario. Entonces, en el impuesto sobre la renta lo que dijimos fue, la tasa corporativa, que actualmente están en un 27%, se van a reducir a un 20%. Y a partir del tercer año, entonces será un 15% fijo. Y para las personas físicas, la tasa marginal máxima será igual, un 20%, igual que la de las corporaciones, y la tasa menor será un 10%. O sea que la escala será 10, 15 y 20. En la actualidad. Y al tercer año, entonces será 10 y 15. Okay. O sea, será la tasa marginal máxima será igual que la tasa corporativa. Entonces, ese es un punto de mucha trascendencia, porque es lo que va a estimular a que el contribuyente, las empresas, no se vean compelidas a hacer uso de una diferenciación de tasa como ocurre en la actualidad, que para las personas físicas la tasa máxima es un 25%, sí, y para las corporaciones un 27%. Entonces, ¿qué es lo que hace una empresa? Y cualquier persona mínimamente inteligente, y yo pienso que cualquier empresario, por ser empresario, inteligencia no le faltará, lo que va a hacer es que va a reducir la base imponible para la empresa y la va a aumentar para la persona física. Sí. Y entonces viene la creencia de que quienes pagan mucho impuestos son los asalariados, pero los asalariados son los propios ejecutivos de la empresa, porque cerca del 80% del asalariado en la República Dominicana está por debajo de la exención contributiva. Eso te iba a decir, ¿qué va a pasar con la exención contributiva? ¿Se mantiene? Se mantiene. Se mantiene la misma escala, y con el ajuste por inflación a partir del tercer año. Okay. O sea, se congela, okay, pero con esos nuevos criterios. Okay. O sea que no va a haber ajuste por inflación. Sí, va a haber ajuste por inflación, pero a partir del tercer año. Ah, ok, ya, a partir del tercer año. Porque lo que queremos es probar, demostrar que ese sistema funciona mejor que lo que se ha seguido hasta ahora. Ok. Francisco, ¿qué va a pasar aquí con los anticipos? Ese es otro punto que hay necesidad de resolver. Ahí sí. Cuando una empresa, bueno, primero es bueno hacer un poquito de historia. Aquí regían 2 anticipos semestrales. Sí. Y después se extendió a 3 anticipos. En el caso de la persona física, actualmente son 3. Pero ¿qué pasa? Que para las empresas son 12. Sí. Entonces hay una combinación peligrosa que descapitaliza realmente los negocios, y esa no es la misión de la tributación. No. La misión de la tributación es estimular el crecimiento de sus clientes, claro, que son los contribuyentes, no crear medidas que contraigan la demanda y que les cercene la posibilidad de supervivir en el tiempo. Entonces, 12 anticipos por un lado, y el que tiene ventas a crédito
también tiene que pagar el ITEVIS conjuntamente con el anticipo. ¿Por qué yo hablo del que vende a crédito? Porque el que vende al contado recibe el ITEVIS del cliente y no tiene problema. Pero el que vende a crédito y le van a pagar 60, 90 días después, y él tiene la obligación de pagar el ITEVIS en el mes de la facturación. Entonces, combinar un anticipo alto con un ITEVIS, con una venta que no se ha perfeccionado en su cobro, aun cuando se ha perfeccionado para fines de imputar el ingreso como criterio fiscal, entonces hay un sangrado muy grande. Y entonces lo que se ha dicho es, se va a mantener la base para el cálculo del anticipo, pero se va a cambiar la frecuencia. En lugar de pagar 12 anticipos, se ha puesto que sea trimestral. Okay. Y que 4 por año. Que sean 4 por año sobre el impuesto liquidado del año anterior. Okay. También para aquellas empresas que no tienen impuestos liquidados, sino que tienen ingresos, y la base es el 1.5 de los ingresos declarados el año anterior, se reduce al 1% también, con el mismo criterio de pagar en base al criterio trimestral. Con esto el fisco no se perjudica. Claro, lo único que lo obliga a reprogramar. Claro. ¿Por qué? Porque va a tener muchas recaudaciones en un mes, en cada trimestre, claro, en lugar de tener el flujo todos los meses. Entonces es cuestión de programar eso. Y como va a haber un crecimiento sistemático en otro impuesto que es de carácter mensual, me estoy refiriendo a lo del impuesto sobre la renta, pero cuando hablemos del título 3, que se generaliza la base imponible, va a haber un flujo muy grande de recaudaciones mensuales, y el fisco entonces por ahí también compensará lo que va a dejar de recaudar mensual por cada anticipo, y entonces programará para hacer los pagos mayores en cada trimestre cuando llega ese anticipo. Dentro también del título 2, Francisco, hay una parte importantísima que es el impuesto a los dividendos en efectivo y a los intereses de personas físicas. ¿Qué va a pasar con eso? Así es. En la actualidad están grabados con un 10%, se reduce a un 5%, porque esto es parte de estimular la actividad económica. Claro. ¿Qué es lo que pasa con los intereses? Nosotros hemos tenido un aliado, y gracias a Dios que lo hemos tenido, que es el sistema financiero internacional, en el sentido de que prácticamente las tasas por el pago de los depósitos es cero. Yo digo que es como si los bancos le cobraran a los depositantes por guardar el dinero, de tan baja que es la tasa que tienen esos depósitos. Eso ha permitido que la banca nacional, con la estabilidad económica que tenemos en el país y con la tasa de interés que se paga en la República Dominicana, se haya mantenido captando estos recursos. Si la tasa de interés subiera en los bancos extranjeros y aquí se graban los depósitos bancarios, entonces eso, me refiero de personas físicas, es obvio que habría una fuga de capitales. Entonces lo que se ha dicho es, miren, esos recursos deben permanecer en el país porque van a financiar el desarrollo, claro, y van a incrementar actividades productivas. Por tanto, debemos mantenerlo grabado por esta etapa de 3 años, y a partir del tercer año quedarían absolutamente exentos tanto los intereses bancarios a la persona física como los dividendos en efectivo. ¿Cómo? Porque en la actualidad los dividendos en acciones están exentos. Sí. Pero también los efectivos pasarían a grabarse con un 5%. Y al tercer año desaparece. Y a partir del tercer año. Y también los intereses de personas físicas. Exactamente. A eso, o sea, los intereses que se le pagan a los... Que pagan los bancos a los depositantes. A los depositantes, y que la gente está al grito con eso porque hay personas que viven de esos intereses. Y que no se lo han llevado porque en el exterior no le están pagando. No le están pagando lo suficiente. Y porque además muchas veces son personas ya de la tercera edad, con mucha edad, y no tienen
la forma de sacar el dinero. A propósito, ese es otro punto. Hay muchos detalles, muchos matices con el caso de las pensiones. Por ejemplo, la ley actual establece que la cesantía Ujú. y lo que tiene que ver con las prestaciones laborales propiamente dichas Preaviso. están libres del pago de impuestos sobre Sí. la renta. Pero hay una dispersión con el asunto de las pensiones y las jubilaciones. Entonces, esto también se ha incorporado en la propuesta, conjuntamente con lo de las prestaciones laborales. Es decir, que quedan libres tanto las pensiones como las jubilaciones, sin entrar en qué tipo de plan es. La única condición es que sea un jubilado que ciertamente haya demostrado que cumple con los criterios de la vigente legislación. Excelente, esto es una buena, magnífica noticia para las personas que están jubiladas ya, de la tercera edad sobre todo. Vamos de nuevo a una última pausa comercial, Francisco, y nosotros vamos a volver en breve con el título número 3, así que no se vayan, que esto sigue interesante. Continuamos pues conversando con Francisco Canahuate con esta propuesta de reforma fiscal que conjuntamente con el CRES pues él nos trae en el día de hoy. Vamos a entrar, hemos hablado ya del título 1 y número 2, vamos a entrar al título 3, que es el que trata específicamente del ITEVIS, pero veo que dice en la propuesta impuesto al valor agregado o IVA. ¿Cuál es la diferencia que se transforma de ITEVIS a IVA? Sí, el nombre propio de este impuesto, su nombre lo indica, es impuesto al valor agregado. Correcto. Entonces, ¿por qué aquí se llama ITEVIS? Un invento en otros países. Te voy a Es IVA. En todos. Nació así, ese es su nombre propio. Claro. ¿Por qué aquí se llama ITEVIS? Vamos a explicarlo brevemente. En el año 1978, aquí se intentó establecer el IVA y tuvo una repulsa extraordinaria, incluso llamado a huelga y muchísimas situaciones que se dieron alrededor de esto, encabezado por la Federación Dominicana de Comerciantes. El tema fue al Congreso Nacional, las discusiones se extendieron y decidieron dejarlo engavetado. Esa historia estaba ahí latente. El 28 de diciembre del año 1982 fue sometido al Congreso Nacional con el nombre cambiado para que la gente no lo asociara con el del conflicto que se dio en el periodo 78-82, cuando fue discutido ampliamente a nivel nacional. Y el día 15 de enero de 1983, 17 días después, con Año Nuevo, Reyes y todo lo que significa ese tiempo, se estableció. Estaba convertido en lo que fue la Ley 74, que era ITEVIS. Sin la S. Sin servicio. Sin servicio. Porque lo de la S es por los servicios. Después los médicos comenzaron a pedir aumento de sueldo, los agrónomos comenzaron a pedir aumento de sueldo, y el gobierno le decía, identifíquenme una fuente, y entonces de ahí fue que surgieron los servicios, el teléfono y una serie de servicios, hasta que posteriormente se amplió esa base de gravamen de los servicios. Y ese impuesto empezó entonces, con... por eso se le cambió el nombre como una forma de pasarlo por debajo de la mesa. Exacto. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre. Claro, entonces este impuesto empezó con un 6. Exactamente. Y fue después aumentando. Después a un 8, después a un 12. Sí. Y ya lo tenemos en el 18. En el 18. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reducir aquí? Entonces, aquí no solamente se está cambiando el nombre. Exacto. Se está cambiando muchas otras cosas. ¿Cómo a ver? Se está generalizando la base imponible, incluyendo los inmuebles. Y aquí en la parte de los inmuebles, mucha gente podría decir, bueno, pues van a subir de precio. Y yo quiero darle la buena noticia, que cuando se hace el análisis, bajan de precio. Qué chévere. ¿Por qué? Porque los componentes
de la construcción, Ujú. todos están grabados con el 18%, excepto la mano de obra. Pero como los inmuebles no están afectados por este impuesto, al venderlo como producto final, entonces tienen que llevarlo al costo. Oh, Como estas edificaciones, ya. no se hacen normalmente con recursos propios, Ujú. sino con recursos bancarios, los intereses que pagan incrementan el impuesto porque es parte del costo. Y en lugar de un 18% es alrededor de un 24% que se está llevando en concepto de ITEVIS, más gasto financiero del impuesto, no de toda la Al obra, costo. al costo. Entonces, con la generalidad y considerando este bien sujeto al impuesto al venderlo, Ya se va a compensar con lo que entonces van a ser IVA adelantado. Ujú, iba adelantado. Y eso va a dar como consecuencia que de entrada el costo de la construcción bajará en Claro. alrededor de un 24%. Cuando usted vende, que a crédito le va compensa. a agregar el 10, pero primero ha bajado un 24. Seguro. Entonces, otro elemento que se ha tomado en cuenta y que conviene también ir explicando a la sociedad es el de los bienes exentos, Ujú. los bienes finales exentos. No hay tal exención. Hay una exención, digamos, de carácter político, Ujú. para llevar como simpáticamente al pueblo que eso no está grabado, pero ya lleva en el fondo el impuesto, porque cada insumo que está grabado se va a llevar al costo de estos productos. Exacto. Y tenemos lo más reciente fue lo del pan, Ujú. que está muy caliente en el ánimo y la conciencia nacional. ¿Qué pasó con el pan? Estaba a 5 pesos. Había un acuerdo donde le eliminaban el ITEVIS a unos insumos. Una vez que se le agrega, inmediatamente sube el precio. Pero estamos hablando 2 pesos, un 40%. Exacto. Entonces, si el pan estuviera grabado, esos insumos que ahora están grabados con el 18, pasarían a estar grabados con el 10, Cierto. que es la tasa única que se está proponiendo. La tasa de ITEVIS que se propone es un 10%. Un 10% único Único para todos. para todo. Y todos los bienes quedan grabados excepto los animales vivos. Y la salud. Y los servicios Sí. que actualmente están exentos se mantienen. La salud, sobre todo, y la educación, ¿eh? Exactamente. Para que no vayan a pensar que van a tener que pagar un ITEVIS, un IVA, Entonces, por la escolaridad y la salud. el mayor aporte de este sistema, de generalizar la base de este impuesto y bajar la tasa, no es ni siquiera la propia recaudación del IVA, sino el efecto cruzado que tiene para el cumplimiento del impuesto sobre la renta. Porque todas estas actividades que están fuera del ITEVIS hoy y que van a quedar dentro del IVA, automáticamente tienen que reportar todos los meses su realidad económica, y el impuesto sobre la renta va a crecer de una manera sostenida solamente como consecuencia de la información cruzada que ofrece este impuesto. Entonces, esto hay que verlo como una unidad, como un conjunto. Y qué importante saber que también se va a simplificar la administración tributaria. También se va a simplificar para las propias empresas, que no tienen que discriminar entre cuáles bienes tengo exento y cuáles tengo grabados. Exacto. Y para la administración tributaria, que no tendrá que estar constantemente haciendo investigación para atender solicitudes de exenciones para determinadas áreas, porque todo esto quedaría automáticamente sumado a la base de la tributación y habría mucha recaudación, habría una disminución del costo de los productos, más el impuesto. Hoy día el consumidor, todo lo que consume grabado lleva un 18 y lo tendría reducido A un a un 10. 10%. Sí. Con lo cual se convierte también en una mayor capacidad de demanda.
Ujú. Y por vía de consecuencia, con mayor demanda, habrá más recaudaciones. Francisco, veo que se va a incluir, que actualmente está exento, el IVA para los combustibles. ¿Esto no aumentará el costo? No, también esto es otro elemento. Los combustibles son un tema de alta complicación en el país. Claro. Y hay problemas muy serios alrededor de este renglón. Ujú. Entonces lo que se está diciendo es, vamos a quitar, está derogando la ley 112.00 para reorganizar el sistema, grabándolo con el ITEVI y grabándolo con el IVA y con un selectivo de carácter específico, para evitar que con las fluctuaciones de los precios del petróleo se afecte la proyección de las recaudaciones. Es decir, que cada vez que el consumidor consuma un galón de combustible, está discriminado. Cada uno de los tipos de combustible tiene un impuesto diferenciado, dependiendo de cómo impacta en la producción, cómo impacta en el turismo y cómo impacta en el medio ambiente. Entonces, se eliminan varios de los impuestos que hoy están vigentes y se sustituyen por el IVA, por una parte, y por ese impuesto selectivo de carácter específico. Precisamente de eso, del impuesto selectivo al consumo, vamos a hablar en el próximo segmento, porque ya hemos terminado nuestro espacio. Todavía nos quedan 2 minutos. ¿Tú crees que en 2 minutos nosotros podamos? Yo pienso que no. Lo que no hay es próximo segmento. El programa ha terminado. Por eso digo yo. Es lo que nos están diciendo. Exactamente, pero entonces, cuando yo digo el próximo segmento, el de la semana que viene. Sí, vamos a continuar en la próxima semana desarrollando esto, porque nosotros queremos que el país pues, conozca en detalle. Y que sepan que la propuesta está disponible para que el que quiera la lea o la imprima y la baje en la página del CRES, que es así, www.cres.org. Exactamente. Igualmente la de la Dirección General de Impuestos Internos, que es www. Pero ahí no está la propuesta, ahí lo que está nada más es lo que ha salido en los medios. Pero el anteproyecto está en el CRES. Exactamente, ahí, CREES. Así que, señores, nosotros vamos a despedirle por el día de hoy. No sin antes, pues, dar las gracias a nuestros patrocinadores, Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos, que por supuesto no puede faltar en la comida dominicana. Los supermercados Bravo, ahí donde usted consigue el Arroz El Molino, porque ellos son expertos en vender barato y que ahora está hasta las 12 de la noche en las sucursales de la Núñez de Cáceres y de Megacentro. La Novia de Villa, que son nuestra gente experta en baby shower, y también en los juguetes para sus niños, los mejores juguetes del país. Y finalmente nuestra gente de BDO Senfa, que nos mantiene actualmente actualizados en temas impositivos, económicos y financieros y de todo lo que usted desea para mantenerse actualizado. Señores, vamos a dar las gracias. Les invitamos a que la semana próxima nos sintonicen, que vamos a terminar con esta propuesta de reforma fiscal integral que propone el CRES conjuntamente con el señor Ernesto Selman y Francisco Canaguate. Pasen buen fin de semana. Gracias por la compañía.